Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos míos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y como dice el día, la prensa coloca lo único que mientes en el día. Y que dice 29 de julio, ayer fue 28 de julio, la fiesta nacional de la República del Perú. El presidente Noboa estuvo en la posesión porque ese día se posesiona la señora presidenta electa, que fue pues Keiko Fujimori. Para variar, algunos patanes de miembros del Congreso se pararon y se fueron. Para hacer la patanada, no vaya. Sofía. Hoy es el mercredi, entonces tenemos a Sofía martes y miércoles. Vamos a hacer una encuesta. ¿Qué días la prefieren? Ya está con nosotros mi Lord Walter. Muy buenos días al economista Walter Spurrier, quien esta vez, oh sorpresa, mirabili dictum, no vamos a hablar de cifras económicas, aunque a lo mejor por ahí le meto un contrabando, sino de un editorial que fue publicado en el diario El Universo y que inmediatamente me mandó la mano al teléfono. Y como Walter es siempre muy generoso con este programa, aceptó el este. Así que, mi querido Walter, un abrazo, muy buenos días. Y ahora sí, ¿por qué Quito es distrito metropolitano, hace FU, y Guayaquil, que tiene las mismas condiciones, los mismos requisitos, todo, nunca? ¿Por qué? Bueno, en mi interpretación, pues yo he seguido pues esto con tantos otros temas permanentemente, igual como lo haces tú. Hubo la corte, digamos, si mal no recuerdo, fue la Constitución de Montecristi, salió la posibilidad que las ciudades pasado cierto nivel, de cierto volumen, etcétera, podrían convertirse en distritos metropolitanos justamente para poder tener un mejor manejo de su entorno. Y entonces Quito dijo, yo soy distrito metropolitano. Y aquí, pues, digamos, el alcalde de Bot nunca estuvo de acuerdo con eso. Correcto, entonces, no hubo ningún movimiento para eso. Y pienso yo que, pensando en escribir un artículo para el Diario Universo con motivo de estas fiestas de Guayaquil, dije, bueno, voy a traer este punto a colación porque me parece importante. Y creo yo que es hora que Guayaquil haga un distrito metropolitano porque trae ventajas. Yo no le veo desventajas, seguramente habrá alguna que otra, pero yo le veo solamente ventajas y por eso hay que aprovecharlo, porque cumplimos con todos los requisitos. De hecho, somos la ciudad que con más requisitos cumple, porque parte de la idea es de que se pueda manejar un área más grande que pertenece a distintos municipios. Y nuestra realidad de estar pegados al río, y eso hace que haya otros cantones donde viven personas del mismo conglomerado humano. En cambio, Quito pues está en el centro de un enorme cantón y dentro del cantón Quito está el aeropuerto, está Tumbaco, los valles, todo está en el cantón Quito. Entonces ellos no tienen un problema de tener que considerar otros cantones. Pero a pesar de eso, dijeron que era conveniente, pero ellos lo hicieron. Para nosotros yo pienso que es una necesidad más de lo que era para Quito. Walter, por favor, para beneficio de la audiencia que no entiende bien qué es un distrito metropolitano, explícanos en qué consiste, cuál es la diferencia en que Guayaquil siga siendo una alcaldía a que Guayaquil, como lo es Quito desde hace muchos años, sea un distrito metropolitano y sigue teniendo un solo alcalde, por si acaso. No es que hay 26 alcaldes en Quito, que es lo que aterraba, creo, a los que se oponían. Lima es de otra forma, tiene alcaldes distritales, pero allá el alcalde de Lima. A ver, ¿qué es un distrito metropolitano? ¿Cuál es el concepto? A ver, yo creo que podemos hacer un poquito con historia para nutrir a las personas que no tienen el beneficio y el privilegio de tener nuestra edad. Le vendo 10 años, vean, no. A Sofía he tratado de venderle 10 años desde que la conozco y siempre la respuesta es o no o una mirada como diciendo, ¿habrá vuelto a fumar este señor?
No sé. Pero bueno, a ver, dale. Bueno, a ver, o sea, las cosas cambiaron en el año 1970. O sea, Correcto. Guayaquil, Cantón Guayaquil, toda la población de Guayaquil, Guayaquil que creció desde el principio de los años 50, éramos 300.000 ¿Eh? y hemos crecido a más de 200, más de 2,5 millones. Para el año 70 habíamos estado como tipo 2 millones, no estoy seguro. Resulta que se hizo el puente de unidad nacional. Antes de eso, lo que tenía Guayaquil era una ciudad paralela, pequeña, cruzando el río El Ancho Guayas, a la cual se llegaba en Gabarra, y el sitio donde llegaba toda la carga, todo el tren, todo del interior del país, costa y sierra, y tenía que transportarse con Gabarra, también con los carros privados, las personas privadas a Guayaquil, al puerto. Entonces, realmente era algo muy distante, era algo, era otra población con que Guayaquil no tenía que ver nada, más que esa relación de transbordo. Pero Pero con el Durán era puente, parte de Guayaquil, era una parroquia de Guayaquil. En el año 70, ellos se dejan de ser Guayaquil en los 80 y pico, creo, si no recuerdo mal. puede haber sido así, yo no me recuerdo eso exactamente, pero tienen razón. Lo mismo en San Borondón, San yo Borondón, estaba en el colegio cuando mi- San Borondón se hizo cantón. 1955 se hizo Cantón San Sí, Borondón. yo estaba en la primaria, pero yo era muy politizado, yo sí sabía todas esas cosas. Entonces, en todo caso, de pronto Guayaquil y Durán pasaron a estar unidos por un puente, Ujú. lo que significó que, por una parte, la gente puede decir, me voy a ir a Durán porque estoy muy cerca de Guayaquil y es más barato. Las industrias pueden decir lo mismo. Entonces Durán creció enormemente. Y luego se atravesó por la puntilla, que eran unas haciendas. De Entonces el arroz, resultado, puro arroz. había ganadería también. Sí. Había ganadería. Entonces yo creo que las de más abajo eran ganadería y las de más arriba eran de arroz, porque más abajo pues, había más sal por la marea que subía. En todo caso, de pronto, pues habiendo el puente, comenzó a haber la urbanización de lo que era San Borondón. Entonces comenzó con la puntilla, pues comenzaron otras urbanizaciones y siguieron, y más allá de San Borondón, subieron a lo que venía a ser Daula Sí, también. señor. Entonces hubo urbanizaciones en Daula. Entonces, la diferencia de que hoy la población, cuando hablamos de Guayaquil, ¿de qué hablamos? Hablamos de un distrito, de un tipo de organización política, administrativa, o hablamos de una comunidad interlazada en lo económico, en lo político y en lo social. Si hablamos de lo segundo, Guayaquil es una población regada en 4 cantones con administración distinta. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que permitiría el Distrito Metropolitano? Que ciertas cosas que podrían manejarse mejor en una coordinación, se manejen en una coordinación. Un caso concreto, por ejemplo, recolección de la basura. Guayaquil tiene un sistema de recolección de basura. El día de mañana se podría decir una entidad al que pertenezcan los 4 municipios que he mencionado, de que contrate y cada municipio pague acorde una recolección de la basura para, las, para los 4 cantones. Es una posibilidad, no sería una imposición, es una posibilidad. Ya. Podrían hacer eso con posibilidad. Lo que a mí particularmente me parecería muy importante, pues lo mismo se puede hacer con el agua, para que hay una concesión de agua para todos los 4 cantones, no una distinta para cada cantón. Y como que Durán tiene más dificultades en esa materia. La parte eléctrica, desde que la electrificación pasó a ser estratégica y por lo tanto decidida por un instituto centralizado en Quito, y nosotros que teníamos una empresa extranjera con concesión en Guayaquil, la perdimos. Entonces, de pronto, las decisiones de lo que Guayaquil necesita en la parte eléctrica no es prioritaria para la planificación central, porque la persona que, en primer lugar, los servicios en el área de Guayaquil la dan 2 divisiones distintas de SELEC, los cuales tienen que rendir cuentas a un jefe que está en Quito y de eso depende el puesto y no de qué es lo que piensa la comunidad. Entonces, ahora, antes sabíamos quién era el gerente de la empresa eléctrica, ahora ni siquiera sabemos quién es porque puede variar y ni siquiera nos dicen quién es. Entonces, de pronto deberíamos tener una empresa eléctrica municipal, más o menos como lo que es ECAPAC,
únicamente para contratar y supervisar una empresa eléctrica que otorgue servicio a los 4 cantones, todo integrado para que haya suficiente generación eléctrica. Entonces, en general, lo mismo podría ser, por ejemplo, con Comisión de Tránsito, ¿no? O sea, la agencia de tránsito local, que los municipios, haya una sola para los 4 municipios, en lugar de una en cada municipio, que cambia el control de tránsito cuando uno cruza Sí. de un Sí. municipio a otro. Entonces, sí se podría mejorar enormemente la interconexión para que haya mejores servicios para los ciudadanos. Porque los que vivimos en este conglomerado, vivimos en una ciudad, trabajamos en otra y nos divertimos en otra. O sea que sí, Sí, pues, o sea, son sí, 3 ciudades distintas, ¿no? En sí. términos generales, son 3 ciudades distintas. Entonces, eso se podría mover en una sola actividad. Al respecto, una cuestión muy curiosa, hubo una entrevista del presidente el día de, si no recuerdo, fue el día lunes, y él se refirió al Distrito Metropolitano de Guayaquil. Yo no había escuchado antes usar eso, y después incluso comenzó ya a no decir Distrito Metropolitano de Guayaquil, sino diciendo DMG. Sí. En lugar de decir zona tanto, No, no, como se no. dice que zona 8, DMG, ya directamente ya tiene el nombre. Lo cual me hace pensar que si hay interés por parte de los gobiernos locales, definitivamente no va a haber oposición por parte del gobierno central ni de los organismos que controlan. A mí me preocuparía y con esto le doy paso a Sofía, que ya está preparada con... ¿Sabes qué, hermano? Esta gente que estudia en Estados Unidos tienen una conexión con laptops y se empiezan de lo que te saca. Para mí eso es brujería. Pero bueno, a mí, más que un problema del gobierno central, como estamos en... Verás, ñaño Walter, recostarse Sierra de Monos, puta, ponnos de acuerdo. Ay, Dios mío. Pero indudablemente, sí. Durán pasó de ser una terminal ferroviaria y un puerto fluvial chiquito que pasaba de el Guayas, porque ahí ya es el Guayas, de Durán a Guayaquil. A ser ahorita una ciudad a la que por fin el INEC le está empezando a reconocer la población, porque se le estaban robando sistemáticamente población a Durán. Durán debe tener, en mi opinión, cerca de 500.000 de personas. Ahora, ¿cuántos trabajan allí? Pocos. ¿Cuántos duermen allí? Bastantes. Pero yo creo que uno vive donde duerme, más o menos. Pero eso hay, sí, pues eso sucede en todas partes. Bueno, en Nueva York. O a Nueva York hay eso, obviamente, ¿no? Sí. En San Francisco hay eso, en Claro. todas partes. Yo estudié en Los Ángeles y uno nunca sabía en qué ciudad estaba. En municipios, pero todo está muy coordinado. Claro. No sabía en qué ciudad estaba. Si yo estuve en UCLA, se llama West LA, se llama Westwood, pero yo vivía a 1 kilómetro de distancia, se llama West LA, y si me iba a la playa se llama Santa Mónica. Ah, sí. Y todo uno al lado del otro, pero eso no importaba. Eso no importaba, porque puede tener para sus problemas locales, Sí. los municipios pequeños, Claro. pero todo estaba coordinado. Claro, pero había un mayor, el alcalde de Los Ángeles. Había un mayor. Así es, ahora por sí, supuesto, sí, era el más claro, importante. igual que el, uy, me voy a meter en problemas, pero ya está bien, ya lo dije. Igual que el marxista disfrazado ese que tienen de alcalde en Nueva York. Pero bueno, ya va a quebrar la ciudad, que no va a quebrar. No sé qué. Dele, Sofía. Pero ahí me interesaría un poco el tema de gobernanza, porque si estamos viendo las similitudes o qué se puede aportar desde el Distrito Metropolitano de Quito, en su opinión, ¿implicaría eliminar alcaldías como Durán, San Borondón o Daule o crear mesas de trabajo? ¿Cuál sería la mejor estructura para que Guayaquil pueda funcionar como un buen distrito metropolitano? Bueno, no se eliminarían, porque eso, para empezar, pues son cantones y los cantones Claro. no van a querer bajar de nivel, así como toda parroquia quiere convertirse en cantón, ¿no? Además que constitucionalmente no podrían, ¿eh? Constitucionalmente no podría un cantón decir ya no quiero ser cantón. No, además todo el cantón quiere ser provincia. Sí. Y creo que toda provincia quiere ser país independiente, pero bueno, eso es otra idea. Pero en todo caso, no, tendría que haber una coordinación. No podría perder los alcaldes, los municipios, poder sobre sus decisiones. Y de hecho,
Y de hecho, pues un problema que no hemos hablado todavía, pues es de que de pronto, como la política lo permea todo, si hay municipios de distintos partidos o agrupaciones políticas no quieren ponerse de acuerdo y no quieren hacer un distrito metropolitano. Pero sería justamente para facilitar cosas en que se beneficien los beneficios los municipios en conjunto. Y yo menciono el caso eléctrico. O sea, ¿qué sucede en el caso eléctrico? Cuando Guayaquil tenía la concesión privada y la ciudad que mejor le iba, y la perdimos por el estatismo, la segunda mejor opción la tenían Quito y Cuenca, que tenían unas empresas municipales. Y esas no se han perdido. Entonces, en Quito y Cuenca sí hay un ente, una empresa eléctrica que defiende los intereses de su ciudad en relación con la planificación central. Y nosotros somos los que no tenemos. Entonces, y de hecho esas dos empresas funcionan mejor que las otras. Las dos empresas municipales eléctricas funcionan mejor que las dependencias de SELEC. Entonces, en ese sentido, yo sí pienso que tendríamos que ir a eso, porque si no, no tenemos ni a quién reclamar, ni cómo reclamar por la mala calidad de la energía eléctrica que tenemos en toda la ciudad de Guayaquil, en todo el conglomerado de Guayaquil, que se distribuye en 4 cantones distintos. Y de ahí justamente estábamos hablando con Rodolfo que el Expreso tiene un debate en el papel sobre qué espera que sea el plan de trabajo del próximo alcalde. Y lo mencionábamos que el 51.1% habla de seguridad. Yo le iba a decir que le pidas que adivine. Pero creo que era fácil. Pero aunque la seguridad obviamente es algo que recae en el gobierno nacional. Por constitución. Por constitución. En una visión metropolitana existiría también una coordinación que puede ser esencial, digamos, que sabemos que hay en Guayaquil y todo lo que está alrededor de Guayaquil para mejorar la seguridad. ¿Esto ayudaría? Bueno, yo pienso que se podría trabajar en ese ámbito. Yo no he entrado a analizar todos los ámbitos en que pudiese haber la coordinación, porque también depende si los 4 cantones están de acuerdo. Pero que es lo complicado, pero pienso que en todas las áreas es posible que haya seguridad, porque nuevamente, así como digo que, como ya mencioné, que uno vive en un cantón, trabaja en otro y se divierte en otro, también uno roba en un cantón y huye por otro cantón a un tercer cantón donde se esconde. Entonces, es necesario para la seguridad sí ayudaría a que haya una coordinación también por parte de los cantones. Hay una sola manera en la cual se pueda vigilar desde el punto de vista local el problema de seguridad. Claro, el problema es que claro, Estados Unidos es un país federal, obviamente. Pero ¿no? miren, Estados Unidos, pero yo lo miro en Nueva federal, York. Claro. Cada New York. ciudad tiene su policía. Sí. NYPD, LAPD, ya que Milord estudió en Los Ángeles. O sea, un poco mágico. O sea que si se iba a Hollywood, estaba también en otra ciudad. Pues. Si iba a ir a visitar a su amiga Raquel Welch, a toda esa gente con la que usted salía, me han contado, ¿no? Yo no puedo dar fe. Pero en todo caso lo envidio, si es que es verdad. Además que usted era soltero en ese tiempo, así que ¿cuál es el problema? Sí. ¿Salió o no salió con Raquel Welch? Uy, esa risa. Uy, hermano. Se ha sido lover. Pero vea, a ver, el esquema federal permite eso. Acuérdense que en Estados Unidos el county más chiquito tiene su sheriff, que además lo eligen los ciudadanos, así como a los jueces de cierto nivel, de muy bajo, son elegidos por los ciudadanos. Nosotros tenemos un país unitario donde no se puede hacer lo que funciona muy bien en Estados Unidos, que cada policía es la ciudad, porque el alcalde lo primero que vale para su reelección es cómo está la seguridad. Si la seguridad está mal, ni siquiera se presenta a la reelección porque lo masacran en la reelección. Si la seguridad está bien, la tiene ganada, obviamente. Pero aquí no se puede. Y, perdón, tampoco quieren. Yo hace años, siendo mi general Moncayo alcalde de Quito y el abogado Nebodo alcalde de Guayaquil, en distintos programas le pregunté a los dos. Y los dos, como hombres inteligentes y políticos viejos, me contestaron, pero Rodolfo, es que eso la Constitución no lo permite. Yo le dije, sí, yo sé que no lo permite. Les estoy preguntando si se lo permitiera a ustedes les interesaría. Ole.
¿Te estaba en Pamplona para San Fermín? No he estado No en vaya, Pamplona. porque donde se le ocurre correr delante de los toros, Dios lo ampare, ya no estamos en edad de correr delante de los toros. Pero ese es el problema. Y usted tiene razón, Así yo me es. acuerdo, yo vivía muy chico, en Chile, entre Bolivia y Bacagalindo, y en la esquina de Chile y Bolivia había un transformador de la empresa eléctrica del Ecuador, Inc. Un día reventó el transformador, se fue la luz. Habrá pasado 15 minutos, llegó un camión de la empresa eléctrica, se bajaron 3 jugadores de béisbol de Melec, panameños que trabajaban en la empresa eléctrica, y en menos de 20 minutos estaba arreglado el problema. Ahora tiene que encomendarse a todos los santos pues, para que le arreglen un problema. Y además no tiene, como usted bien dijo, no solo a quien reclamar el servicio, sino que es un trámite el tema de la facturación. Porque esta gente tiene medidores que no sé si toman anfetamina, fuman base o jalan cocaína. Andan a toda velocidad aunque usted haya pagado todo. Bueno, en aquel entonces lo que pasaba como era una concesión, si de pronto había algún problema en el servicio, la gente se quejaba, los medios recogían las quejas. Lo que pasa digamos, con Interagua ahora, o sea que si tienen un problema, corren a arreglarlo, porque si no se van a hacer problemas porque la gente reclama. Claro. Pues esa es la característica de la concesión. Eso es lo que teníamos cuando teníamos el Emelec. En cambio, ahora, pues, ¿qué le importa a la empresa eléctrica local que la gente reclame? No le importa el comino. Lo que importa es que no reclame el jefe que está en Quito. Entonces, en ese sentido, ese es un problema, no tener una empresa eléctrica local que obedezca o que tenga que rendir cuentas a la población a la que sirve. Vea, usted me acaba de dar una Ese idea. es un problema que hay que resolver. El próximo alcalde, sea quien sea, tiene que plantear que así como Quito y Cuenca no perdieron su autonomía, que vuelva a tener Guayaquil una empresa eléctrica que defienda los intereses eléctricos de Guayaquil. Así es. Y si ya nos vamos a hablar, yo lo ampliaría a la... Una vez hablaron de mancomunidad y no se dio... La prefectura del Guayas. 3 cantones tenían alcaldes de un mismo partido y el otro no. El otro era enemigo, en teoría, ¿no? Porque daba la casualidad que votaban juntos en la asamblea. Pero eso es por coincidencia, seguramente. Pero podría ser la tarea número 1 del alcalde, porque en seguridad él puede ayudar, pero la seguridad no es competencia de él, ni la quieren tampoco. Pero eso sí podrían hacer. Así es, yo sí pienso que eso podrían hacer y eso es indispensable, porque por 2 motivos, ¿no? El uno, por la calidad de vida de los ciudadanos, pero Guayaquil es una ciudad que se centra en la producción, se centra en que tienen industrias que sirven al banano, que sirven al cacao, sirven al camarón, a todos los productos de exportación, sirven al atún, depende mejor de sus negocios, incluso otra cosa es que un distrito metropolitano permite también mayor intervención en el resto del cantón, no solamente en la ciudad en sí. Entonces eso es lo que permite un desarrollo. Por ejemplo, Guayaquil tiene que hacer el desarrollo industrial en Pozorja, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nos va a permitir mejorar todo este gran Guayaquil, este verdadero Guayaquil que está ubicado en distintas partes. Que la industria se vaya a la vía Daule o se vaya a Pozorja o se vaya a Durán es secundario, porque todos nos beneficiamos igual. Exacto. Todos, cualquiera de esos sitios. Entonces, en ese sentido, se requiere algo para poder mejorar Guayaquil como centro para ubicación de actividades de exportación, como somos campeones mundiales en banano, camarón, cacao y atún. Entonces, pues debemos tener más empresas para este tipo de productos, para productos similares, y ser una buena base productiva por tener buenos servicios. Entonces, para todo eso se requiere una mayor coordinación y, entre otras cosas, tener una empresa eléctrica local. Entre el tema de economía, cuando hablamos de un distrito metropolitano. Ya vio que caíamos en la economía. Mi Lord Walter, no hay cómo no caer en la economía. Es la casa del jabonero, el que no cae resbala. Pero es que hay que preguntar a la gente que sabe. Yo sé. Me gustaría saber si
este tipo de estructura ayudaría para tener mayor capacidad para obtener financiamiento para grandes obras, porque lo vemos un poco, o sea, lo comparo con Quito, que tiene el metro, que has tenido tus dudas acerca de Eso la no es un línea metro, que un tiene, tren. pero bueno, tú ves algo mucho más incorporado para mejorar el transporte para los ciudadanos. No sé si al momento de tú llamarte un distrito metropolitano te ayuda un poco más externamente a poder encontrar mayor financiamiento para obras para la sociedad. Bueno, en el caso del metro de Quito, el punto central es que, de que los gobiernos se encargan de dar el financiamiento. Claro. El gobierno de Rafael Correa lo impulsó, el gobierno de Lazo lo apoyó y este gobierno acaba de prometer seguirlo ampliando. O sea que eso, lamentablemente, nosotros no tenemos hemos perdido tener ese tipo de poder político para que el gobierno haga obras para la localidad. Lo que está haciendo el gobierno ahora, que es el Quinto Puente, es una obra para que los productores de todo el país tengan mayor acceso de importación y exportación a los puertos de Guayaquil. Pero no es una solo para indispensable, Guayaquil, ¿ah? Sirve a un pero montón no. de provincias que no son Guayas. En cambio, Bueno, el trencito de una vía, al que yo no sé por qué le llaman metro, porque el metro es una araña, Underground, Subway, Subte, Metropolitano, como lo quiera llamar en ruso, no sé cómo se dice. El metro de Moscú es una obra de arte, usted se vuelve loco. Ahí las estaciones son de mármol, una locura. Pero esto beneficiaría a todo el austro, al centro austro. Y recién lo a vamos a ver, empezar. Por suerte, un sí, gobierno claro. lo empezó. Bueno, el asunto es que sirve a todo el país como infraestructura de llegar a los puertos de Guayaquil y esto obra ha estado detenida porque esencialmente tuvimos un correato muy largo. En el municipio de Guayaquil y de Machala estaban en manos del Partido Social Cristiano Correcto. y por lo tanto al presidente Correa le importaba un comino que haya obras en esta región porque no lo beneficiaba políticamente. Entonces, por eso ha estado detenido y luego ha habido fallas en los gobiernos de poder a tiempo sacar esquemas hacer esquemas para la ejecución. Se suponía que esto iba a salir para el sistema de alianza público-privada, pero ahora vemos que la primera etapa la está haciendo el gobierno Sí. directamente y no hemos oído qué va a pasar con las otras etapas, porque este gobierno sobre eso no nos ha dicho si va a haber licitación, si hay concurso, quién va a hacer las otras etapas, si están los estudios. No se conoce qué es lo que está pasando con el resto del proyecto. Que es un proyecto bien grande, bien largo. O sea, la primera etapa es un pedacito, pero bueno, lo empezaron. A ver, y una vez que lo empezaron, lo van a tener que terminar, a las buenas o a las malas. Pues. Ya Ahora, basta y que si, nos vean lo que sabemos. Pues. y si vamos a eso, ya que estás hablando que hay más etapas, hay momentos que eso implique una mayor fuente de infraestructura con el austro, no solo con Cuenca, sino también con Machala, se aumenta la importancia o el peso de lo que ha estado diciendo Daniel Noboa, que en ese sector tiene que estar el aeropuerto de Guayaquil, porque no sería aeropuerto de Guayaquil, sino que sería un aeropuerto del sur del país y tendríamos más captando o consolidando el tráfico aéreo del sur del país. O sea, no me sorprendería que esa decisión termine cambiándose, como sugirió el presidente, la ubicación del nuevo aeropuerto. Mi tesis personal es que Guayaquil no tiene ni capacidad de pasajeros. El aeropuerto, nosotros como estamos al nivel del mar, no tenemos montañas, no tiene obstáculos, no tiene nada. He escuchado que ampliándolo hacia el río y volando, que los carros pasen por abajo, como en muchos aeropuertos de Europa, Frankfurt entre ellos. Creo que De Gaulle, Roissy en France también tiene eso. Y sacando la base aérea Simón Bolívar de allí, que ya no tiene ningún sentido tener una base militar en Guayaquil si no estamos en guerra contra ningún país. Para los GDO la base de ahí no sirve para nada. Se los compensa, obviamente. Nadie habla de expropiarle nada a la Fuerza Aérea y tragársela. No. Y usted tiene un aeropuerto. Walter, yo hago una pregunta. Con el nivel de inseguridad que hay en el país, ¿quién va a custodiar? Lo hagan en Daular o lo hagan en Taura. ¿Quién va a custodiar la ruta del aeropuerto? La Brigada de Fuerzas Especiales Patria, que está en la Tacunga, o sea, los paracaidistas. ¿Quién va? La Infantería Marina. Porque
La ventaja de tener un aeropuerto como el que tenemos en Guayaquil es como Nueva York. ¿A qué aeropuerto prefiere usted llegar? A La Guardia. Así pues, en Buenos Aires al Al aeroparque Jorge Newbery. Sí, señor. Sí, Obvio. así es. Sí, claro, no, obvio, es muy cómodo, ¿no? O sea, Y yo más seguro. si salgo en un vuelo muy temprano, me toma menos de 15 minutos llegar al aeropuerto. Sí. En cambio, aquí me toma una hora Sí. ir a la ciudad, si es que no hay un problema en el tráfico. Una hora. Entonces, sí, pero estamos hablando de una cuestión futurista. Sí, claro. Pero yo pienso que lo que tú has traído, que es cierto, es de que debería, antes que nada, si el día que se piense que tomar alguna solución, hay que contratar alguna buena compañía consultora internacional y que abra las 4 posibilidades, porque hemos mencionado 3. Hay la que han escogido, que es el Taular, hay la que ha hablado el presidente de Tenguel, tú has mencionado la ampliación de los puertos, que yo conozco ese también, y también hacerlo en la isla Santay, que algunas veces se pensó que también tendría una gran ventaja. Entonces, ver todas las posibilidades y ver qué es lo que conviene. No, la Santay sería también una gran solución. Pero hay la otra que tú has dicho que también es cierto, el mismo sitio sencillamente Ampliarlo. ampliando. Porque vamos a hablar bien clarito. Esto no es ni Londres, ni Nueva York, ni París, ni Frankfurt, ni Tokio, ni Hong Madrid. Kong, ni Madrid. El aeropuerto de Madrid. A ver, aquí no van a llegar aviones gigantescos. Perdón, el 777 aterriza perfectamente aquí. Y el Airbus 380 fue un fracaso. Un fracaso comercial del Airbus. Ya. Así que, ¿para qué? ¿Qué es lo que estamos esperando? Pero si ni siquiera llegamos al nivel de pasajeros del 2019. Y hay un piso sin el cual, aunque aquí se pongan bravos algunos, no van a nadie que tenga medio gramo de cerebro va a empezar un aeropuerto, una obra de ese tamaño, cuando ni siquiera está cerca del número de pasajeros, que era insuficiente hace 7 años. Pues sería una irresponsabilidad, pues, si es plata de todos, pues. A ver, la plata que está en el fideicomiso no es que es del fideicomiso, es plata de todos. Y el que maneja plata ajena tiene que ser más diligente que con la propia. He oído, a mí me enseñaron eso en mi casa. Y creo que a usted también, ¿o no? Sí, sí. Entonces... Sí. Ahora, yo tengo entendido que en el fideicomiso ya no hay mucho dinero, pero que se han hecho obras en el sector de Chongón con la plata del fideicomiso, pero bueno, no me consta. Pero ahí habría un problema, cuidado, hay un problema ahí. Sí, así es. Habría que ver cómo redactaron el fideicomiso. Sí. Además, tenemos abogados, amigos, que ya me han dado una gran idea para la próxima semana. Gente que revise. Claro. A ver si se ha cumplido lo que... A ver, el fideicomiso es una camisa de fuerza. Y el que se sale de la camisa de fuerza va al manicomio. Perdón, ahora se llama el Instituto de Neurociencias. Sí. Ya, ok. En el término legales, el que se sale del fideicomiso se puede ir a la cárcel. Ah, perdón, al centro de rehabilitación. Ay, Dios mío. Estos wokes... Si el Señor enviara un diluvio pero selectivo y se llevara solo esa escoria, pero no. Pero si nos vamos un poco a la idea de un distrito metropolitano de Guayaquil, viendo lo que ya ha sucedido, digamos, en Quito o en otras ciudades internacionales, ¿qué errores tuviera que evitar si se llega a hacer esta estructura? O sea, ¿qué tuviera que los encargados o delegados de este cambio ver que no pasa en la ciudad de Guayaquil? Bueno, ahí habría que ver, antes de montarlo, habría que ver la capacidad de los distintos municipios y la voluntad de los distintos municipios de aportar con soluciones, porque el día de mañana puede ser que tome una iniciativa el Cantón Guayaquil y los otros digan no queremos. Es una cuestión mucho más pareja en cuanto a decisiones de lo que se da en Quito, que Quito no tiene ese tipo de preocupación. O sea, pudiese ser que al final no resulte operativo por el desgobierno que tenemos aquí, porque esencialmente es como, qué sé yo, como los condóminos en un edificio, ¿no? Se ponen de acuerdo para hacer las cosas en conjunto,
y está alguien que administra el edificio y que preside el comité, pero cada uno es propietario de su piso y su apartamento y no ha perdido la propiedad, sino que sencillamente para problemas comunes se comparten. Y hay edificios que funcionan muy mal y edificios que funcionan muy bien. O sea que habría que ver si digamos, en este sentido, los alcaldes terminan siendo buenos condóminos, por decir así, y colaboran. Oiga, es que hemos tenido buenos condóminos y hemos tenido, Dios me libre. Ese es el problema, que lo mismo que en los edificios. Habría que, por ejemplo, ¿cuál es la opinión de vuestra gracia sobre que todas las dignidades de elección unipersonal, llámese presidente, vicepresidente, prefecto, si es que sigue existiendo las prefecturas, que para mí deberían desaparecer, y alcaldes deben ir a segunda vuelta? Puede ser que haya alcaldes o prefectos con 22 y 23%. No, sí, yo estoy de acuerdo en lo de la segunda vuelta. Absolutamente, porque tiene que haber un apoyo mayoritario o aunque no sea apoyo mayoritario, una aceptación mayoritaria de que tal persona vaya a la presidencia de la República o la alcaldía. Definitivamente la segunda vuelta es importante, si no se presentan problemas fuertes. Un caso muy simbólico, ¿no? El golpe de Estado contra Pinochet, de Pinochet contra Allende. Sí. Fue una circunstancia en que el voto para esas elecciones se dividió casi exactamente en 3/3 partes, Sí. en las cuales ligeramente ganó Allende, lo cual implicaba que había 2/3 partes de la población que no había votado por él, y eso le quitaba el peso para mantenerse en el poder. Si hubiera ganado en una segunda vuelta, el golpe de Pinochet hubiera sido más complicado, pero probablemente ahí hubiera ganado otro candidato, hubiera ganado el intermedio, o quién sabe. Claro. Entonces ese es el punto, ¿no? Que yo sí pienso en la elección en la segunda vuelta es lo adecuada y con el 50% de la votación. Sí, Sí, el 50%. ¿Cómo? A ver, los franceses inventaron el balotage, el 50% más 1, para que el que gane, gane con mayoría absoluta. O sea, ganó más de la mitad de los votantes votaron por él. Legitimidad total. Aquí, en Sudamérica, tenemos un complejo grande. Sabemos más de teoría constitucional y derecho político que los franceses. Aquí hubo un cretino, un funcionario del gobierno del presidente Correa, que cuando se le reclamó esa estupidez de la Asamblea de los 5 poderes, dijo que Montesquieu ya estaba superado, que eso ya era cosa del pasado. Es un imbécil, porque en todo el mundo Montesquieu no está superado, pero en Ecuador, claro. Entonces crearon 5 poderes, uno de los cuales solo funciona cuando hay elecciones. Pero si una característica del poder del Estado es que es permanente. Pero bueno, ya, con estúpido no se puede. Que no es verdad. Simple como que es así de verdad. ¿Qué hicimos con el balotaje? Ah, no, es que sabe que 50% al mundo es muy difícil. Hagamos que si alguien saca 40 y 10 de ventaja, perdóneme, Walter, pero usted que es economista y es hombre de matemáticas, bastante más que yo, que nunca entendí por qué A más B era igual a C. Nunca lo entendí. No lo entiendo todavía. Pero el 40% no es mayoría absoluta, ¿no? No, pues. No, pues no. No. Así es. Pero aquí en Argentina es 45. Porque los argentinos, viste, están más europeizados y pisaron un poquito la realidad después de la guerra de las Malvinas. Pero de nuevo se les ha vuelto a... Y viste, allá es 45. Pero es verdad, ¿qué legitimidad tiene alguien cuyas 3/4 partes de la población votó en su contra? Sí, así es. ¿Ah? Si Allende lo dinamitó, ahí estaba Topic de la democracia popular, Alessandri por la derecha y Allende. Y como hubo este triple empate, tuvo que elegir el Congreso. Y la democracia cristiana, porque ese era el nombre que tenían allá, que es el nombre originario del partido que armaron después de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente en Italia, entre la iglesia, la mafia y esta gente de la democracia cristiana, eran
las tres patas de la mesa, la democracia cristiana votó por Allende. Si lo responsable de que Allende haya sido presidente y haya quebrado Chile fue la democracia cristiana. Porque en Chile era veleidosamente de izquierda. ¿Pero bueno? No, Y lo de Quito. Hay un movimiento, no, supongo que usted está enterado, de varios cantones de Quito que tienen la población y el área que manda la Constitución que están planteando ser un cantón. Porque si usted ve la ajá, provincia del Pichincha, el distrito metropolitano o cantón Quito, como se llamaba antes, es casi toda la provincia. así es, O sea, es una aberración. así es. Entonces allí el Claro, aeropuerto de Quito ya no quedaría en Quito. así es, así es. Así es, sí hay eso, bueno, y los valles es el equivalente en Quito de lo que aquí es San Borondón. Son, o sea que en ese sentido eso van a querer tener más autonomía para manejar sus cosas. No, Considera además que que eh, el argumento sí, de ellos es que está bien que los servicios que reciben parece que tienen una desproporción brutal con los impuestos que pagan. claro, Claro, porque los por valles supuesto, pagan. claro, así es, así es. Mi querido Walter, nos quedan que... No, me estoy pasando, no me quedan 3 minutos. A ver. La casa del jabonero. A ver. El sábado es agosto. Comenzamos el 8º mes del año, ¿correcto? Sí. Ya, ok, perfecto. Saquemos de la ecuación al, a la posible presencia con una fuerza superior a la normal del fenómeno del Niño, que solo los vientos y las corrientes del mar saben si habrá y de qué tamaño será. Ya. Haciendo abstracción de eso, ¿cuál es su proyección de la economía ecuatoriana ahorita, hasta fin de año? Eh, un crecimiento alrededor del 2,5%. Es el crecimiento que hemos tenido en el primer trimestre unido a los indicadores avanzados que tiene el Banco Central para abril y mayo, indican un crecimiento de ese nivel. O sea, la economía el año pasado rebotó Claro, claro. y ahora, y de hecho las previsiones del Banco Central es de que tipo 2,5%, quizás en algunos años un poquito más, es lo que vamos a crecer en el resto de la década. Y es con lo cual esta Agenda 2040 manifiesta que qué bien que el Ecuador esté creciendo nuevamente, ¿no? Tipo 2 y pico%, que es un Pero no crecimiento alcanza, pues, que Walter. ese crecimiento No no alcanza. permite que el país No, cree empleo, no, de que haya el nivel de inversión para el no, mercado interno no. que lleve a que las empresas contraten con un poquito de crecimiento de ese nivel, todo lo que hacen las empresas, a lo mejor comprar equipos para que su personal sea más eficiente y no más que eso. Entonces, en ese sentido, es un crecimiento absolutamente insuficiente para un país en su actual nivel de desarrollo, para un país de clase media que todavía tiene mucho por delante para mejorar y con relativa facilidad si se tienen las políticas adecuadas. Última pregunta, rapidita. ¿Y si creciéramos 3,5% sostenidamente, unos 5 o 6 años, alcanza? ¿Ese puntito ayuda mucho o no? Ayudaría mucho a que se consolide una clase media, de que vea perspectivas, que invierta, compra casa, haya mejores estudios. Eso llevaría a que la mayor inversión de las empresas para atender el mercado interno, un mayor optimismo sobre cómo marcha la economía del país y que lleva a que entren más capitales que ecuatorianos tienen afuera, que la gente, que la gente emprenda y que la gente mejore su nivel de vida. Hace una enorme diferencia, Ah, porque suena como
puntos de diferencia, pero en términos per cápita es un brutal aumento porque la población crece todos los años. Claro. Y por lo tanto un crecimiento mínimo prácticamente en términos per cápita es inexistente. No, exacto, un crecimiento mínimo es primo hermano por los dos lados de la nada, porque además hay que restarle el crecimiento demográfico, ¿no? Para jugar, jugar limpio. Si tomamos el PIB per cápita que había el año 2014, el último año de crecimiento de Cuba, bonanza petrolera, al año 2025, el PIB per cápita ha crecido en promedio anual 0,25%. Ya, a confesión de parte, relevo de prueba, me acaba de dar un gancho al hígado. Espero que lo voy a despedir antes de que me termine con un uppercut al mentón y Sofía me tenga que llevar a la clínica así de emergencia, que además puede, por suerte. Mi querido Walter. Sí, no, claro, ella es la directora técnica, administrativa de APROFE, o sea que me puede llevar a la clínica. Y me atienden, ya una vez estuve allí, oiga, yo un poco más y me creía el rey de Prusia. Te puede llevar a los servicios de APROFE. Sí, claro. Que te atiendan para que te den los servicios. Sí, señor. Muy bien. Pero entonces, mi querido Walter, muchísimas gracias, como siempre, muy educativo e ilustrativo, un programa con vuestra merced. Y hay que impulsar la idea. Guayaquil, además que Guayas gana un asambleísta, solo por el hecho de ser el distrito metropolitano. Pero claro, sí, pues, en el tiempo que nadie es perfecto y si se resiente me muero de la pena, pero como nadie es perfecto y el abogado Nebot que estudió con la Compañía de Jesús lo debe de saber muy bien, solo el Señor es perfecto para los creyentes como él, esa oposición suya que Guayaquil sea distrito metropolitano nos ha jodido. Así como muchísimas cosas que hizo él a favor de Guayaquil han hecho que Guayaquil sea lo que es. Mi querido Walter, un abrazo, saludos en casa. Gracias, igualmente. Gracias. Madame Sophie, como yo le tengo aprecio a mi vida, aunque no parezca porque este pellejo ya está gastado, pero le tengo aprecio, usted quería tocar un tema con el que además concuerdo. Tenga usted la enorme bondad de explicar qué volvió a pasar en lo que nosotros, la gente de mi edad, llamábamos el carretero a Salinas. El carretero ahora ya a Salinas, no se llama pues así. Que es Vía La Costa. Nuevamente. ¿Cómo que nuevamente? Porque el día lunes pasó. Usted no vino, me mandó la foto. Y el día martes se volvió a volcar. O sea, ayer. Ayer, un tráiler en el mismo área de que pasó. Exactamente en la misma área. Al aire. Pero lo que me sorprende es que la ATM tiene sus oficinas, headquarters, digamos. ¿No es por aquí, por Zapuro? No. Es literal a unos pocos metros de donde sucede esto. La ATM parece que desapareció de la ciudad, si no es para tratar de hacer algo que no tuvieran que estar haciendo. No se los ve por ningún lado. Yo no estoy hablando del municipio por lo que está pasando o no está pasando con su alcalde. No tiene nada que ver. Pero aquí hay una falta de administración severa. Vía La Costa, si los ciudadanos que viven en Guayaquil tienen o han ido hacia Santa Elena, es un área que ha crecido exponencialmente. Se puede ver diferentes urbanizaciones, plazas. Yo sé que el Colegio Balandra, que muchos años estuvo en Ceibos, se va a mudar de sede y va a hacer un nuevo colegio. El que está, a ver, los dos. ¿Se van de allí? Se van de ahí y se van a ir a Vía La Costa, donde van a hacer un colegio integrado de primaria y secundaria. Es un sector de Guayaquil que ha crecido significativamente y va a seguir creciendo. Lo que no entiendo, cuando se hizo el puerto de Pozorja, que creo es una gran idea, por si acaso. Que nadie está negando la ayuda que puede tener eso. Pero el tráfico que se hace en Vía La Costa, primordialmente son por el nivel de camiones, volquetas, absolutamente todo. Se supone, porque lo he buscado, se supone que ellos tienen horarios en los cuales tuvieran que transitar por esas áreas, lo cual no lo hacen cuando se dé la gana. Y la gente que nosotros vivimos, porque
he criticado muchas veces el tráfico que también se hace en San Borondón, pero nosotros ya estamos a 3 carros más de ser San Borondón. Y mucho peor. Yo diría que a 2. Pero digo, y es mucho peor porque son portacontenedores de 40 pies. Pues. Entonces, por lo menos en San Borondón se ve que la ciudadanía son carros y es un tráfico que se hace obviamente porque hay mucha población que se ha mudado a este sector. Que un tráiler o que un contenedor le caiga encima a otro carro, ¿qué estamos esperando? Y como se lo he dicho y lo hablé hoy con una persona que no vive aquí, no es la primera, la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que esto pasa. Entonces, ¿qué tipo de delegados tenemos en la ciudad que están ahí? O sea, perdóneme, alcaldesa, pero usted hace menos de una semana estaba inaugurando un puente que nadie quería en Ceibos y no puede dar la cara para el problema recurrente que sigue pasando en Vía La Costa. Entonces, ¿quién? O sea, esa es mi idea. ¿Quién se supone que tuviera que salir en esta ciudad a hablar del problema urgente que existe? ¿Por qué no existe un horario? Perdón. Alcaldesa, no sé si subrogante o encargada. Subrogante, ahorita, porque el señor Álvarez sigue siendo alcalde de Guayaquil. Pero bueno, hay pero una no señora, puede ejercer, pues. Claro. Pero bueno, hay una señora, con todo el respeto que se merece no, por si nadie ser. le está faltando el respeto. Pero ella se supone que es en este momento, por lo que está pasando Así con el es. alcalde, la cara de la ciudad. Sí. ¿Dónde ha salido a decir algo? ¿Dónde? O sea, estamos hablando de fiesta de Guayaquil, chévere. ¿Y la seguridad de los ciudadanos que viven aquí? O sea, que vamos a tener que esperar. Pero la seguridad ya habla de la seguridad vial, no de la seguridad contra la delincuencia. Cuidado, me sale un sapo decir, eso no es competencia del municipio. Si eso no. La pero lo que seguridad está hablando vial Sofía, sí lo sí, es. totalmente. Entonces, yo no quiero decir eso porque hay mucha gente que lo dice. Estamos esperando que alguien fallezca, una tragedia. Si ya falleció, pues alguien cuando le cayó el contenedor. No, pero digo, ahora que hay un carro tratando de esquivar a estos camiones y se le volque algo y fallezca otra persona. No, calcule un carro lleno de personas. Le cae el contenedor encima, mata a 4 o 5 personas. Entonces, porque los aplastan. Exacto. Eso Entonces, pesa. no hay un control desde el puerto. Anóteme para la gabardina del viernes. Pero no hay un control desde el puerto de Pozorja de que estas cargas salgan con la debida seguridad que hay. Es culpa. En el horario que deberían salir. Es obviamente culpa de los choferes que piensan que están, o sea, en ¿qué? La Fórmula 1 y tienen que coger las orejas hacia la perimetral a velocidades que claramente no lo tuvieran que hacer. Y las autoridades, ¿dónde están las autoridades? El tráfico en Vía La Costa es insoportable. Y yo diría, voy a tirar cifras bajas, que 40% del tráfico son los camiones pesados que pasan. Hay niños, hay madres que, con todo lo feminista que soy, a veces nosotros las mujeres nos pegamos unas cagadas manejando, lo puedo admitir. Los hombres también, no se preocupen. Pero a mí me pone, ¿por qué lo digo? A mí me pone nerviosa andar al lado de un camión de esa magnitud. No. Perdón, yo cuando veo una de esas cosas, guardo mi distancia, espero que se aleje y que otro idiota, si quiere estar atrás de él o al lado de él, se ponga a él. Yo no. Entonces, ¿qué digo yo? Hay personas que estamos habitando la zona de Vía La Costa, que por lo menos a mí, no voy a hablar por todas las mujeres porque cada una es su propia persona, pero por lo menos a mí me pone nerviosa estar al lado de estos camiones. Este no es un bus como lo hemos tenido todos los días que puede tirarse o puede ser un problema con los buses que normalmente no manejan de la mejor manera. Este es un camión pesado que se puede volcar y hasta ahí llegaste. Entonces, yo quiero saber dónde están las autoridades en esta ciudad. O sea, tenemos que esperar nosotros hasta noviembre para que sea electo otro alcalde. Y se posesione el año que viene. Entonces, seguimos tirándonos la pelotita de cosas que son potestad o tienen que ser asistidas, no sé, la forma o la regulación que tiene que tener el municipio sobre esto. Pero alguien tiene que salir a decir algo. No puede ser que 2 en una semana en el mismo sector donde pasó. Entonces, van a poner horarios, qué van a hacer, cuáles son los planes. Yo no quiero escuchar, ay, es que esto sucedió por el chofer. Pongan horario, hagan algo. O sea, ya tienen que hacer algo. El tema de los camiones pesados en horarios que no... ¿Por qué un camión pesado está transitando a las 6:30 de la mañana cuando hay muchos carros que están llevando a sus hijos al colegio? Escolares.
Entonces, estamos esperando que pase algo más grave de lo que ya ha pasado para hacer algo. Por favor, sean un poco más proactivos. O un poco menos vagos o un poco menos torpes. Y verán que dije torpes, quería usar otra palabra. Ya me sacó el tal. Este man cree que es árbitro de fútbol. Pero es que si te demoraste el día de prusiano. hoy. Pero a ver, aquí. señora, muy simple. Usted vio que yo he tenido el enorme honor y el placer Por de supuesto, siempre lo encontrarme es. y saludar después de mucho tiempo con su gracia, el señor Duque Ramón. Exacto. Oiga, usted comprenderá que no todos los días uno tiene la oportunidad de hablar con un descendiente directo de la dinastía de los Wittelsbach, reyes de Baviera. Claro que uno estaba loco y el otro era de un montón de reyes. Bueno, uno era famoso por su tututú. Bueno, pero su tututú hizo castillos como el Neuschwanstein, cuya mala copia es el castillo de Disneylandia, ¿no? No. El otro sí, digamos que tenía una cierta afinidad exagerada con el compositor Richard Wagner. Era como si hubiera vivido en el barrio Castro en San Francisco, el otro. Pero bueno, entonces eso fue, pues cuando yo me encuentro con el señor Duque y empezamos a hablar, pues tía, como el señor Duque va mucho a Madrid, le voy a copiar el acentajo, pues que se me va la noción del tiempo. Y el señor Duque es el señor Duque. Y al que no le guste, pues que le den por saco, como dirían los españolitos, tío. Anda que te zurzan. Nos vemos mañana. Chao. Chao. RTP